En 2017 lanzamos la primera edición de la Bienal Internacional de Arquitectura de Euskadi, convencidos de la importancia de la arquitectura como un elemento vertebrador de la calidad de nuestro entorno habitado, ya sea en el ámbito territorial, en el urbano o en el doméstico. 4 años y 2 ediciones después, Mugak se ha consolidado como un referente arquitectónico y también cultural en Euskadi. En la Bienal han convivido durante este tiempo premios Pritzker, ponentes de talla internacional, eventos populares, promesas de la arquitectura vasca, estudiantes y arquitectos consagrados. Todos ellos nos han ayudado a entender el valor de la arquitectura y su vinculación con distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana. Como ya he dicho en más de una ocasión, la arquitectura hace hogar, hace ciudad y hace paisaje. Es parte de nuestra vida y, más allá de su dimensión estética y funcional, tiene una función social y cívica. Todo este camino andado y la experiencia acumulada a lo largo de estos años forma ya parte de la tercera edición de Mugak, que hoy les presentamos en este Instituto de Arquitectura de Euskadi, parte esencial de la propia Bienal. Me acompañan para la ocasión el comisario general de la Bienal y director del Instituto, José Almedina, la directora de Cultura de la Diputación Foral de Guipúzcoa, María José Tellería, y la diputada foral de Cultura y Deportes de Álava, Ana del Val. Me consta que no ha sido fácil llegar hasta aquí, a las dificultades ordinarias que conlleva la organización de un evento de estas características. Ha habido que sumar los obstáculos y restricciones propios de la pandemia mundial que todavía estamos sufriendo. Pero quizás sean estas circunstancias extraordinarias las que han proporcionado a esta edición el tono reposado, contenido y maduro que respira. La tercera edición de Mugak, que se celebrará entre el 27 de octubre y el 30 de noviembre, se presenta bajo el lema Patrimonio y Modernidad y pretende investigar las relaciones que la arquitectura de hoy mantiene con su propia historia, algo que en estos tiempos cobra una especial actualidad, estando, como estamos, a las puertas de una de las mayores olas de renovación del patrimonio edificado en Europa, auspiciada por los fondos comunitarios de recuperación. Urriaren 27tik, azaroaren 30 ospatuko da Bienalaren 3. edizioa. Ondarea eta modernitatea izango da aurtengo leloa, gaur egungo arkitekturak bere historiarekin dituen harremanak ikertzeko. Europan eraikitako ondarea berritzeko inoiz izan ez dugun olatu handi batean atarian gaude, eta iraultza horrek gaurkotasun berezia ematen die harreman horiei. De alguna manera, estas iniciativas europeas corroboran nuestra apuesta de ligar las políticas de ordenación del territorio, regeneración urbana, construcción de vivienda y rehabilitación con la búsqueda de la excelencia y la calidad arquitectónica, una excelencia que intentamos divulgar día a día a través del Instituto y de forma más intensa cada 2 años en la Bienal. La tercera edición de Mugak busca su consolidación definitiva, revalidando apuestas anteriores como son la de ahondar en la presencia simultánea en las 3 capitales vascas y las de salir a la calle con el fin de acercar la arquitectura a la ciudadanía. Una tarea en la que también están implicadas las instituciones públicas que colaboran con nosotros en esta empresa, la Escuela de Arquitectura, entidades privadas, colegios profesionales y distintas asociaciones. Dentro de unos minutos, el comisario de la Bienal les proporcionará las claves de esta tercera edición, pero permítanme que yo mismo les avance algunos de los contenidos más destacados. En esta edición, Mugak extiende por primera vez su programa expositivo a Bilbao y a Vitoria-Gasteiz, de manera que
las 3 capitales vascas, además de conferencias o talleres, van a tener también exposiciones de relieve. La exposición central se podrá visitar aquí, en el Instituto de Arquitectura, y estará dedicada a la obra de Carme Pinós, una de las mejores arquitectas del momento, que cuenta con una reconocida trayectoria internacional. Pinós ha diseñado una exposición única a medida para el Instituto. Se trata de una muestra muy especial que indaga en su propio proceso creativo y establece los puentes y lazos existentes entre su rompedora actualidad y las referencias históricas que alimentan su obra, tejiendo ese vínculo entre patrimonio y modernidad. Vitoria-Gasteiz acogerá la exposición Housing the Basque Country, una excelente muestra de arquitectura aplicada que repasa los casi 40 años de vivienda pública en Euskadi a través de 30 proyectos representativos. Una treintena de promociones singulares que, en su concepción, diseño e incorporación de nuevas técnicas y materiales, describen la evolución que ha ido experimentando la vivienda protegida en este cambio de siglo. Bilbao, por su parte, albergará la muestra Las arquitecturas bilbaínas de Juan Daniel Fullaondo, organizada por la Escuela de Arquitectura de la UPV. Es la primera exposición que se realiza sobre Fullaondo y se centra en el vínculo del arquitecto con la ciudad a través de una selección de obras y proyectos. Además, las 3 capitales van a acoger la muestra callejera Artesanos del Diseño, creada por el Clúster de Equipamiento, Mobiliario y Diseño del País Vasco, ABIC. Y en el marco de MUGAC se va a celebrar la primera edición del Festival de Cine de Arquitectura del Atlántico Galdernak. Esan bezala, 3 hiriburuetan izango ditugu erakusketak. Donostian, Carme Pinozen sormen prozesuaren inguruko erakusketa izango dugu. Bilbon, Juan Daniel Fullaondoren lanak ezagutuko ditugu, eta Gasteizen, Euskadiko etxebizitza publikoetako arkitekturan sakonduko dugu. Gasteizen eta Bilbon lehenengo aldiz izango ditugu bienalaren erakusketak. De todo esto les proporcionará más detalle dentro de un momento el comisario de la Bienal, así que no voy a extenderme más. Simplemente, y para acabar, agradecer la disposición y generosidad de las diputaciones de Guipúzcoa y de Álava para la puesta en marcha de esta edición, así como la colaboración del Ayuntamiento de Bilbao, que lamentablemente hoy no ha podido acompañarnos. Pero sí me gustaría terminar dedicando un reconocimiento especial al director de Vivienda, Suelo y Arquitectura del Gobierno vasco, Pablo García Astrain, aquí presente, sin cuyo empeño y dedicación este importante evento no sería hoy una realidad. Eskerrik asko.